Mi historia no tiene una introducción, porque no tengo claro cómo fue exactamente que terminé metido en semejante situación. Hay una posible explicación, pero la contaré en cuanto sea el momento. Empezaré tal como lo recuerdo. Abrí los ojos y ya estaba ahí, no me dolía la cabeza, no estaba mareado, era como si me hubieran trasladado mientras dormía, no sabía si era de día o de noche, solo sabía que estaba en un lugar sombrío, y de muy mala pinta. Me puse a hacer memoria, y logré recordar algo. Yo estaba con mi novia, Diana, viajando por carretera, y nos dirigíamos a visitar a unos amigos. Íbamos por la carretera que conecta a Puebla con Córdoba. Parecía que no tenía más detalles, pero me esforcé un poco, y logré recordar que alguien nos había estado siguiendo. Recordaba la fuerte luz de sus faros acercándose a toda velocidad, luego nada. No estaba amarrado, por suerte, debía estar dentro de un armario. Quizá empujé con fuerza la madera frente a mí y en efecto así era. Lo que encontré afuera era muy desconcertante. El suelo estaba lleno de una especie de membrana hecha de un material plástico y resbaladizo. La iluminación era demasiado escasa. Pero era la suficiente como para darme cuenta que todas las paredes del inmenso cuarto en el que me encontraba eran de madera. Caminé un poco por el lugar, tratando de encontrar una salida. Era realmente enorme ahí abajo. Cuando me acerqué a una de las paredes, me di cuenta que de entre las maderas se colaba un poco de tierra. Entonces entendí que seguramente debía encontrarme bajo tierra, en un sótano posiblemente. En otra de las esquinas encontré ropa y huesos. No tengo idea si eran de persona o de animal, solo sé que eran huesos, y estaban como mordidos. Entonces escuché ruidos arriba, mucho ruido, como un animal encerrado en una jaula, pero tenía la esperanza de que no fuera un ser irracional el causante del jaleo, sino alguien que pudiera ayudarme a salir de ahí. Caminé siguiendo el ruido, entonces se abrió una especie de escotilla, fue de forma violenta. Se desplegaron unas escaleras y una persona cayó golpeándose con las escaleras. Creo que se rompió el cuello al caer. Yo me escondí un poco, porque se escuchaban unos pesados pasos, y vi como por las escaleras bajó una criatura extraña. Parecía un oso, pero estaba flaco y largo. Esa cosa se acercó al cuerpo del tipo que acababa de caer, lo movió como queriendo saber si estaba vivo, y al ver que no respondía lo dejó y subió las escaleras. Yo estaba asustado, pues no tenía idea de qué rayos era eso, pero no me quería quedar para averiguarlo. Además tenía que buscar a Diana. Esperé un momento para asegurarme de que esa bestia ya no estaba arriba. Entonces lentamente subí las escaleras. Estaba en una casa. Caminé sin tener ni la más mínima idea de a dónde ir. Abría con cuidado cada puerta que me encontraba. Buscaba a Diana y la salida. Logré dar con la salida y me di cuenta que estaba en un rancho. Parecía un lugar muy grande y muy solo. Inmediatamente me di cuenta que había muerte por todos lados. Perros, caballos y reses yacían tendidos por todas partes. Parecía que habían tenido una muerte cruel y violenta. Entré en pánico. Quise gritar el nombre de mi novia, pero no quería llamar la atención de la bestia que había visto antes. Tenía claro que si me atacaba estaría muerto. Empecé a caminar, recorriendo los alrededores del rancho, siempre escondiéndome lo más que podía, y aparte de los cadáveres de los animales no había nada más, ni un solo ruido. Seguí caminando, con la atención puesta en lo que pudiera pasar alrededor mío. Mis ojos permanecían atentos a todo, mientras seguía andando hacia los linderos del rancho, los cuales están delimitados por extensas hileras de encinos. Mientras seguía caminando, me encontré con un pozo de agua. Ahí flotaba el cuerpo de un hombre de mediana edad que vestía un pantalón de mezclilla y una camisa a cuadros. El cuerpo flotaba con los ojos abiertos y parecía que ya llevaba algunos días ahí. Estaba boca arriba. No quise ver más, pues cada cosa horrible con la que me encontraba hacía que mi esperanza de encontrar a Diana se fuera disminuyendo. Apuré un poco el paso, pues la tarde muy pronto se iba a convertir en noche y aún no tenía idea de dónde pudiera estar mi novia. Finalmente encontré uno de los tenis de Diana.
Tenía una mancha de sangre en el empeine. Me giré en todas direcciones buscando alguna otra prenda de mi novia, para fijar una posible dirección de su andar. Encontré el otro tenis, eso era una buena señal. Ciertamente no tenía idea de cuál era el tenis que había dejado primero y cuál el que había dejado después. Si me equivocaba de dirección, podría perder la oportunidad de encontrar a Diana con vida. Decidí hacer caso de mi corazonada y encaminé mis pasos hacia un cobertizo que estaba abierto, confiando en que la encontraría. Dentro del cobertizo había una vieja camioneta. Diana estaba en la cajuela. Tenía algunos golpes, estaba inconsciente, entonces respiré aliviado, pues era una preocupación menos. En ese momento escuché un gruñido, ya sabía lo que era. Por el rabillo del ojo alcancé a ver unas largas patas peludas. Inmediatamente me metí debajo de la camioneta. La criatura pasó caminando por enfrente del cobertizo, solo pude ver sus patas, y se detuvo durante unos momentos frente a la camioneta, pero luego siguió su camino. Esperé un rato antes de salir de debajo de la camioneta, no quería que esa cosa regresara, y cuando me animé a salir desperté a Diana. Afortunadamente reaccionó y empezamos a pensar en cómo salir del lugar. Ella tampoco sabía dónde estábamos exactamente, ni cómo era que habíamos llegado a ese lugar. Decidimos salir del cobertizo. A lo lejos vimos a una criatura, no era la misma, esta era un tanto diferente. Para empezar, su cráneo era más grande que la de un humano y tenía las piernas arqueadas. Sus brazos eran extremadamente largos, y lo más intimidante de esa cosa es que andaba en dos patas. Estaba claro que no podíamos andar por ahí como si nada, lo único que podíamos hacer era utilizar la camioneta para escapar de ese rancho. La cuestión es que estábamos conscientes que en cuanto sonara el motor llamaríamos la atención de las dos criaturas, suponiendo que no hubiera más de esas cosas, ya que si había dos, fácilmente podría haber tres. Pero la realidad es que no había ninguna otra opción, así que nos arriesgamos, subimos a la camioneta, la encendí y aceleré a fondo. Como era evidente, esas cosas se nos echaron encima, impactaron la camioneta y la voltearon. Creímos que era nuestro final, pero escuchamos un par de disparos, luego vimos cómo las bestias cayeron al suelo. Primero una y luego la otra, iban a morir, pues se estaban desangrando. Un señor se nos acercó y nos ayudó a salir del vehículo, le agradecí, y él nos dijo que lo acompañáramos. Volvimos a la casa de la que yo había salido. Yo le pregunté al don si de casualidad no había otra de esas cosas. Me dijo que posiblemente sí, pero que no estaba cerca, que no solían contraatacar cada que él mataba a uno o dos. Le pedí una explicación. Dijo que ese rancho había sido de él desde hace muchos años, que un día llegó una mujer que se presentó como una bruja y le dijo que el terreno sería de ella y de sus nahuales. Claramente el señor la tomó por loca y la ignoró por completo, pero, cuando apareció una de esas cosas y acabó con todos sus trabajadores, supo que no se trataba de una broma. Él se negó a irse de su rancho, vivía únicamente en su cuarto y dejaba el resto de la propiedad para la bruja y sus nahuales, de vez en cuando. Cuando necesitaba resurtirse de comida o de agua, salía con arma en mano y mataba a las criaturas que se encontrara. Nos dijo que lo más probable es que hubiéramos sufrido un accidente en la carretera y de ahí la bruja nos había traído al rancho para alimentar a sus nahuales. Yo le comenté lo de los animales muertos y lo de los huesos del sótano. Dijo que él no tenía idea, que nunca ayuda a los pobres inocentes que terminan en el rancho. Nos aclaró que nosotros habíamos tenido la suerte, que él había salido para ir por algo de comida, solo que ahora la camioneta estaba de cabeza. El señor me dijo que debíamos voltear la camioneta para ver si podíamos encenderla, porque de lo contrario los tres estaríamos muertos. Se escuchó un fuerte ruido afuera. El señor tomó su arma y salió. Nos dijo que nos quedáramos adentro. Yo me asomé por la ventana, y afuera estaba un perro enorme, muy furioso. Lo sé porque tenía todo el pelaje erizado. La criatura rugió y cargó contra el don. Él simplemente le apuntó y le soltó 2 tiros. Las balas atravesaron el pecho del nahual, matándolo al instante. El don nos gritó para que saliéramos. Me dijo que teníamos que irnos ya,
porque iban a venir más nahuales, ni siquiera intentamos voltear la camioneta, porque nos tardaríamos demasiado. La noche finalmente llegó. Nosotros tres estuvimos caminando por un tortuoso camino rocoso y polvoriento. Afortunadamente no fuimos molestados por ningún nahual. Tras muchas horas logramos llegar hasta la orilla de la carretera, y una buena persona aceptó darnos un aventón y nos dejó en la ciudad. El señor dijo que iba a volver a su rancho, pero no tengo idea si en realidad lo hizo. Así como hay personas que le temen a las alturas o a algunos roedores o reptiles, a mí me ponen nervioso los cuervos, porque los asocian con la oscuridad, el esoterismo y la muerte. Me llamo Jesús, ahora vivo en una ciudad grande como Guadalajara, porque salí huyendo de los pueblos, precisamente para no volver a saber nada de esas aves. El último pueblo donde viví, se llamaba Cañadas, era un pueblo chico con pocos habitantes, pero muchas creencias y muchas leyendas, pero sobre todo, ahí tuve una extraña experiencia con cuervos. De niño vivimos un tiempo en casa de mi abuelita, porque mi papá se fue a Estados Unidos a trabajar, y no quisimos quedarnos solos mi madre y yo. Era una casa pequeña en un lugar muy solo, no teníamos luz y solo teníamos una vecina, una señora que siempre estaba sola, pero siempre se escuchaba platicar con alguien. Arriba de su casa siempre volaban 2 o 3 cuervos, aunque había otras aves negras más pequeñas, no sabía distinguir unas de otras, para mí todas eran cuervos. Cuando llegaba la noche mi abuela nos contaba historias, y nos decía que los cuervos son las almas de los difuntos, además que son amigos de las brujas, que éstas los usan para que les traigan algunas noticias, porque tenían la capacidad de hablar. A mí me daba algo de miedo escucharla, porque siempre lo hacía a la luz de las velas, y eso la verdad me ponía más nervioso. Nos decía que los cuervos son mediadores entre este mundo y lo desconocido, y que tenían la capacidad de viajar entre ambos mundos, trayendo sabiduría y conocimiento a las brujas. Por todas las cosas que nos decía mi abuela, me despertó la curiosidad y decidí espiar a nuestra vecina, para ver si era cierto que era amiga de los cuervos, pero también para descubrir con quién hablaba si vivía sola. Una tarde-noche decidido, crucé la cerca de alambre que dividía las propiedades, lo hice con cuidado porque tenía gallinas, perros y algunos gatos, me acerqué hasta la ventana para mirar hacia dentro de la casa. Estaba la señora sentada haciendo algo con sus manos y sí, había 1 o 2 cuervos dentro de la casa. La escuchaba hablar, pero no se oía que nadie le respondiera, y de repente se carcajeó tan fuerte que me asusté, salí corriendo y escuché varias risas también, pero la señora estaba sola. Cuando corrí se alborotaron los animales que estaban afuera, y empezaron a hacer escándalo, más fuerte corrí hasta llegar a mi casa y no dije nada. Al otro día, 3 cuervos volaban en círculo arriba de la casa de mi abuela. Ella nos había contado que los cuervos volaban alrededor de los cadáveres o de alguna presa fácil de atacar y así avisar a los depredadores. Cuando los vi, les empecé a lanzar piedras para que se fueran, de hecho le di a uno, volteaban a mirarme y uno de ellos se me echó encima, pero rápido me metí a la casa, les platiqué a mi mamá y a mi abuela y salieron a ver. Salí tras de ellas y otra vez les empecé a tirar piedras, pero mi abuela me dijo que no lo hiciera, ya que se decía que los cuervos se caracterizaban por su buena memoria, y cuando me miraran se iban a acordar y podían atacarme. A partir de ese día había un cuervo parado en el techo de la casa. Mi abuela decía que cuando un cuervo se paraba en una casa, era un mal presagio y era señal de muerte. Una noche que no podía dormir, miré por la ventana que un cuervo estaba enterrando algo en el terreno de nuestra casa, hacía un ruido extraño, como si se riera, y después voló hacia la casa de la vecina, y se metió por una ventana que tenía roto el vidrio. Mi abuela empezó a sentirse mal y poco a poco dejó de comer, a veces deliraba y decía muchas cosas de esos animales, que eran amigos de la muerte, que tenían inteligencia humana y que son engañadores. Nosotros solo la escuchábamos sin entender muchas cosas. Yo empecé a atormentarme,
pensando que por haberme metido a su terreno, y por haberles tirado piedras a los cuervos, esa señora le haría algo malo a mi abuela, así que me culpaba y tendría que hacer algo al respecto. De nuevo a la noche siguiente, me acerqué a esa casa vecina, ya iba lleno de miedo por lo que estaba sucediendo, y me asomé por la ventana, ahí estaba esa mujer platicando de nuevo, pero ahora si había alguien que le contestaba, para mi asombro, estaba hablando con un cuervo, y éste le contestaba y se reía como cualquier persona. No pude más con mis nervios y me fui para mi casa, sin hacer ningún ruido, casi seguro que esa señora era una bruja, mi abuela necesitaba ayuda y yo la iba a conseguir. Sin que nos escuchara mi abuela, le platiqué a mi mamá y buscamos ayuda con una señora, que decían que curaba, y nos dijo que buscáramos en el terreno, que tal vez habían enterrado algo, que si lo encontrábamos no lo fuéramos a agarrar con las manos y que lo quemáramos. Así lo hicimos, recordé cuando miré al cuervo, enterrando algo en el patio y fuimos a ver, encontramos un mono de tela con 2 alfileres y con una foto de mi abuela, también algunos cabellos que pensamos que serían de ella. Le dije a mi mamá que no los agarrara, yo traía un trapo y ahí los eché, en un bote de aluminio lejos de la casa, les prendimos fuego mientras rezábamos, nos metimos para la casa, y le dije a mi madre que yo iría a hablar con esa señora, para que dejara en paz a mi abuela. En ese momento fui a ver a nuestra vecina, cuando entré a su terreno, 2 cuervos se me echaron encima, tal vez como dijo mi abuela, me reconocieron y querían impedir que avanzara. Por el alboroto salió la señora y los cuervos me dejaron pasar. La mujer con una mirada muy dura, me preguntó qué necesitaba, ocultando mis nervios, le dije que necesitaba hablar con ella, mientras se metía para su casa, y con una seña me dijo que entrara. Dudando si hacerlo o no, decidí entrar, me detuve por un momento en la puerta, al percibir los olores que salían de adentro, cuando entré, 2 cuervos que estaban adentro, me seguían con la mirada. Había un poco de humo y me asustaba ver animales disecados. La señora se sentó en la silla donde la había visto y me dijo: ¿vienes por lo de tu abuela? Temeroso le contesté que sí, que yo no quería que le pasara nada malo, que me disculpara por espiarla. Me miraba sin parpadear y me preguntó qué necesitaba saber y cuál era mi curiosidad. Le pregunté si era una bruja y al instante esos cuervos se carcajearon. No lo pude evitar, pues me invadió el miedo, y empecé a respirar muy fuerte y al darse cuenta la señora de eso, sonreía como si le divirtiera. Se levantó de la silla y empezó a preparar algo con unas hierbas. Mientras lo hacía, me dijo que había diferentes clases de brujas, que quizás no entendería por mi corta edad, pero que había personas que curaban y otras que hacían el mal. Me dio lo que había preparado, y me dijo cómo dárselo a mi abuela. Lo tomé con desconfianza, le pedí de nuevo disculpas y le di las gracias. Me dijo que estaba bien, pero que los cuervos no olvidan. Cuando salí de ahí me sentí aliviado, pero no sabía lo que me estaba esperando afuera. Apenas di unos cuantos pasos, los cuervos se me echaron encima, empezaron a picarme y yo empecé a manotear. Supuse que lo hacían por haberles aventado piedras en varias ocasiones, hacían ruidos extraños y tenían la intención de hacerme daño. Recordé lo que decía la gente, que los cuervos te sacan los ojos, me cubría la cara y empecé a correr. Tropezaba, me levantaba y seguía corriendo hasta llegar a la casa de mi abuela. Antes de entrar me sacudí la ropa y me acomodé el pelo para que no me miraran así. Además me calmé un poco, ya que venía jadeando aire y lleno de miedo. Ya estando dentro, le platiqué a mi madre lo ocurrido, nerviosa y todo. Me dijo que le daríamos lo que mandó esa señora, porque mi abuela estaba muy mala. Así lo hicimos. Y aunque parezca mentira, mi abuela empezó a sentirse mejor. A partir de ese día, y por un largo tiempo, los cuervos no dejaron de molestarme. Como les dije, era solo un niño. Con los años mi abuela murió ya por su edad y yo decidí no vivir jamás donde hubiera un solo cuervo. Pasado un tiempo, me enteré que por esta región no hay cuervos, sino chanates que son muy parecidos. Lo curioso es que estos no hablan, y los que yo miré sí.
Aquí estoy ahora viviendo en Guadalajara, nunca volveré a ese pueblo llamado Cañadas, ni a ningún pueblo donde vuelen esos mensajeros de la muerte, llamados chanates o cuervos. Relatos escritos y adaptados por Gato Negro.